Yo soy Andrés Quintero, yo soy profesional de datos en Ixpantia y también soy country owner de lo que es Colombia. Hoy les vengo a presentar un poquito de lo que es el Prodverse. Así antes de empezar, les voy a dar un poco de cuál fue la motivación inicial de esto. Inicialmente, yo llevo trabajando muchos años con R y con aplicaciones y teniendo que desplegar R en empresas. Y habían ciertos retos que siempre nos encontramos. Y esta es una forma, no es la única, pero es una forma en la que busco solventar un poco esos problemas y cómo Xpantia pues va a llevar eso a la comunidad. Entonces, el Prodverse es una colección de paquetes de R y también herramientas que ayudan al despliegue de productos de datos en R. Entonces, ¿cuáles son unos de los retos más frecuentes que uno se encuentra al momento de intentar adoptar R en entornos productivos? Una de ellas, y es más común de lo que uno cree, es que uno tiene cientos o miles de usuarios. Y ese es un reto que no cualquiera es capaz de resolver. Entonces, a veces uno como analista o como científico de datos, uno, bueno, hice mi reporte, ¿cómo lo llevo a cientos o miles de usuarios? También puede ser que mi equipo de datos aún sea muy pequeño y yo no tenga la capacidad técnica para llevar a producción, que a veces requiere tener conocimiento de muchos temas. También puede ser que yo no tengo POSIT Eh, Connect, por Oscar, ejemplo, aún. Si no tengo POSIT Connect aún, sí, ¿cómo no eso manejas pues tanto? genera ciertos retos y nos quita de facilidad. Entonces, si no tengo POSIT Connect aún, ¿cómo llevo es reproducción? ¿Qué pasa si necesito autenticación con el sistema de SSO que utiliza mi empresa para poder cumplir unos requerimientos de seguridad? Mi empresa requiere que yo despliegue todas las aplicaciones web con SSO. Entonces, ¿cómo puedo cumplir eso? También puede ser que simplemente quiero ser más autosuficiente al momento de desplegar. O, a ver, de nuevo, como mencionaba ahorita, tengo que desplegar, tengo que escalar mis aplicaciones, pero yo no soy experto en tecnologías que no son R, como Kubernetes o como load balancers, Apache, Nginx. Eso hay un montón de diferentes tecnologías. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Entonces, la respuesta que quisimos dar es el Prodverse. Entonces, el Prodverse son unas herramientas simbióticas que funcionan muy bien entre ellas para R en entornos productivos. Entre ellas, aquí hay una lista de las que en este momento hacen parte de este pequeño verso. La primera es Faucet, que buscamos que sea algo como un reemplazo para Shiny Server, la versión open source, que implementa out of the box, escalamiento, load balancing o balanceo de carga, como quieran llamarlo, y orquestación de procesos. Entonces, este tiene más o menos todo lo que necesitas para poder desplegar Shiny o Plumber out of the box. También está Tower, que nos permite implementar middleware en Shiny. Para los que no saben qué es middleware, middleware nos permite agregar capas de funcionalidad encima de otros servicios. Ahorita daré un ejemplo de más o menos cómo funciona Tower, el cual yo creo que va a quedar muy claro para todos. Está Taplock, que lo que hace es que nos da autenticación con SSO en Shiny y en Plumber. Entonces, autenticación con Google, con Microsoft, con todos los servicios que típicamente podríamos necesitar para SSO, Taplock nos va a ayudar a hacer ese puente entre el servicio de identidad y nuestra aplicación. Y finalmente está Google Error Reporting R, que es para hacer temas de recopilación de errores y de excepciones en las aplicaciones de R. Entonces, yo tengo un servicio que maneja muchos datos. Difícilmente no va a haber un error con esos datos y va a generarse un error. Es una forma de poder recopilar esos errores y tenerlos en un repositorio centralizado. Aquí tengo un punto, punto, punto al final, porque esto no es un producto finalizado, es un proyecto de fuente abierta. Aquí hemos visto varias cosas de fuente abierta hoy. Todo está en GitHub. Entonces, si tienen alguna sugerencia de mejoras o de, digamos, herramientas o paquetes adicionales que se pueden hacer para mejorar estos procesos, pues están más que bienvenidos a escribirme o a ponerlo en el GitHub. Les dejo esta página que es prodverse.expantia.com. En prodverse.expantia.com van a encontrar todo tipo de documentación, tutoriales,
pasos a pasos de cómo llevar productos de R a producción, llevando las mejores prácticas de DataOps para que todo quede perfectamente funcionando. Muchos de los ejemplos son copiables, entonces pueden hacerle copy-paste si tienen algún lugar donde desplegar esas aplicaciones y les debería funcionar sin mayor problema. Y de nuevo, buscando que la aplicación sea escalable y tenga todas las métricas de seguridad. Entonces, voy a empezar con Faucet. Entonces, faucet, para los que no saben, faucet en inglés significa como la llave que uno tiene cuando, sí, pues cuando uno abre la llave del agua. Entonces es por donde uno accede a todos esos pipes que hay por detrás. Entonces, aquí doy un ejemplo de un caso de uso muy común que uno vería cuando despliega un API con Plumber. Tenemos un usuario en la izquierda y a la derecha tenemos una máquina virtual, una VM, y dentro de esa VM pusimos a correr un API. Ese API está escrito en Plumber, entonces en este caso es un proceso de Plumber. Ese proceso recibe conexiones, entonces cuando tú le das correr el API, te comienza a listen, ¿cierto? Ahí siempre sale listening. Entonces él comienza a esperar consultas y el usuario hace una consulta y el API le devuelve una respuesta. Y aquí todo funciona muy bien porque el usuario no va a hacer, a ver, puede, pero lo más seguro es que no va a hacer más de una consulta a la vez. Entonces el API puede responder sin mayor problema. Los problemas los comenzamos a ver cuando ocurre algo como lo siguiente. Tenemos en este caso, en esta visualización, cuatro usuarios. Entonces, estos cuatro usuarios están queriendo obtener información, insertar información, correr un experimento, correr un modelo en este proceso de Plumber. Y el problema aquí es que por la arquitectura de cómo funcionan estos sistemas, Plumber solamente puede responder a uno a la vez. Entonces, como pueden ver, el usuario tiene que esperar a que el proceso acabe de responder al anterior para poder hacer su siguiente consulta. Esto puede llevar a retrasos. Imagínense que no fueran cuatro usuarios, sino 50 usuarios. Entonces, tendrías una cola de 50 antes de que puedas hacer tu consulta. Y ahí el tema que menciono es que si estás trabajando con diferentes servicios en la nube o estás conectando diferentes servicios, hay un parámetro de configuración que muchas veces está habilitado, que es, por ejemplo, los timeouts. Entonces, si la consulta se demora más de X milisegundos o de X segundos, puede que se cancele. Entonces, puede llegar a generar errores si la carga es muy alta. Entonces, ahí entra Faucet. Faucet lo que hace es que él se encarga, tú le das la responsabilidad de, hey, yo me voy a encargar de crear estos procesos de Plumber, de recibir las consultas, y yo me encargo de distribuir esas consultas entre los diferentes procesos. Aquí en esta visualización que tenemos, vemos que ya no los usuarios tienen que esperar a que los otros acaben para poder hacer sus consultas, pueden empezar a hacer sus consultas en cualquier momento. Faucet se va a encargar o de tenerla en espera o de mandárselas procesos a distribuirla y así va a más o menos garantizar de que podamos tener un sistema escalable al nivel de la máquina en la que estemos desplegando. Entonces, a mí me parece que esta visualización es muy chévere y explica muy bien más o menos lo que hace Faucet. Un ejemplo de Faucet utilizado en producción hace, no me acuerdo si fue hace 1 o 2 semanas, el tiempo pasa muy rápido, fue el Bogotá User Group. Y en el Bogotá User Group hicimos una encuesta escrita en R, claramente, con Plumber, para que nuestros usuarios pudieran responder algunas preguntas sobre ellos, para poder después hacer un análisis sobre eso. Cosas muy chéveres, pero teníamos que servirle esto a muchísimos usuarios que todos iban a entrar exactamente a la vez cuando pusiéramos en la presentación escaneen este QR y entren. Entonces lo desplegamos con Faucet y muchos usuarios efectivamente pudieron accederlo sin tener mayor problema de latencia y el sistema funcionó perfectamente. Entonces, en resumen, Faucet es una solución de alto rendimiento para desplegar APIs de Plumber y aplicaciones Shiny con velocidad y eficiencia. Se enfoca en tener un alto rendimiento, aprovecha la velocidad de un lenguaje que se llama Rust, que es en el que está escrito todo este tema de distribución de carga para hacer que todo funcione suave y eficientemente para llevar la información a las aplicaciones de R. También tiene equilibrio de carga metido directamente en el programa, que por otro lado te tocaría ir a aprender
todo un sistema aparte para aprender a configurar ese equilibrio de carga. Poset lo hace automáticamente, dependiendo de si estás desplegando una API o una aplicación Shiny. Va a elegir diferentes estrategias, pero intenta distribuir la carga de forma óptima. Se encarga de réplicas, entonces ya vas a poder tener varias respuestas a la vez y manejarlo todo esto de forma más eficiente. Faucet se encarga de todo eso. Hace un despliegue más simplificado, como mencioné ahorita. El plan es que no tengas que salirte del ecosistema R para poder desplegar una aplicación de R. Que no tengas que ir a aprender otras tecnologías, otros proxies, otras cosas. Simplifica un poco ese proceso. Y como mencioné ahorita, es asíncrono y concurrente. Entonces, todos nuestros procesos van a poder trabajar en paralelo y de forma asíncrona. Si quieren ver el código por curiosidad, tienen alguna pregunta o algún comentario frente al código, lo pueden dejar en el GitHub. Es github.com/expantia/faucet. Y la documentación está en la página del Prodverse que les mencioné ahorita, prodverse.expantia.com. El siguiente paquete es Tower. Tower es muy interesante porque agrega un tipo de funcionalidad que sería muy difícil por otra parte implementar y simplifica y ordena un poco ese proceso. Entonces, tenemos nuestro servicio Plumber o nuestra aplicación Shiny. Y tenemos, en este caso, cuatro usuarios, el usuario rojo, el usuario azul, el usuario amarillo y el usuario gris. Y ellos están accediendo a esta aplicación escrita en Shiny o este API en Plumber. El tema es que estos usuarios no son iguales. No todos son el mismo usuario, no son anónimos. Tienen ciertos requerimientos que toca tratarlos diferente. Entonces podemos comenzar a agregar capas. En este caso, agrego una capa de autorización en el que valido. El usuario es quien creo que es, tiene el acceso que creo que tiene. En este caso, dejamos entrar al usuario rojo y al usuario azul, pero dejamos por fuera al amarillo y al gris. Entonces ellos llegaron apenas hasta esa capa y no pudieron llegar hasta la lógica interna de nuestro API. Podemos agregar otra capa, por ejemplo, una capa de caché. En el caso de que, a ver, el homepage de nuestra app, ¿para qué yo me pongo a reprocesar todo eso si sé que a todos les va a llegar igual? Pues puedo crear una capa que cree un caché y que no tenga que reprocesar datos para poder mostrar un resultado. Y finalmente puedo agregar una capa tipo una capa de logs. Si yo quiero ver quiénes están entrando, a qué URLs están haciendo consultas, a qué hora están haciendo esas consultas, todo esto lo podría poner bajo una capa de logs. Entonces, aquí se van armando por encima de nuestra aplicación unas capas. Y, a ver, uno puede decir que esto se parece más a una cebolla. Entonces, el paquete se puede haber llamado cebolla, pero Tower es el mismo concepto en pisos, en el que tienes que pasar por ciertos pisos para llegar a otros. Entonces, es más o menos la metáfora a la que vamos. Entonces, aquí hay un ejemplo de código de cómo funciona Tower. Aquí vemos que es una aplicación Shiny normal, como algo a lo que estamos acostumbrados. Traemos Library Shiny, Library Tower, nada raro hasta ahí. Aquí tenemos un UI y traemos el Fluid Page, nuestro server, creamos nuestro server. Ahí pongo 3 puntos porque puede ser cualquier aplicación. Digamos que no importa la lógica interna de la aplicación porque vamos a estar construyendo capas encima de la aplicación. Entonces aquí hacemos nuestra Shiny App UI Server. Para cualquiera que haya hecho una aplicación Shiny, esto debe ser familiar, pero la diferencia que debe estar como que esto está raro es que la aplicación la pipeamos. Este es el pipe que viene en R hoy en día, ahí con ligatures para que se vea más bonito. Lo pipeamos a esta función Create Tower. Esta función Create Tower va a coger nuestra aplicación, la va a romper en pedacitos y nos va a permitir agregar diferentes capas encima de la aplicación. Entonces acá vemos que después esto lo pipeamos a esta función add HTTP layer que nos va a permitir agregar una capa a nivel del HTTP. Entonces siempre que uno entra a una página web, slash, lo que sea, estás haciendo una consulta HTTP. En este caso, lo que estamos haciendo es que recibimos el request, o sea, la consulta, y cuando entra, hacemos un print donde printeamos, hey, nuevo llamado ejecutado a, y el slash, puede ser slash home, slash lo que sea, puede ser muchísimas cosas. Y al final devolvemos null porque en este caso no le queremos devolver nada al usuario, queremos que siga.
que siga entrando en las capas, entonces devolvemos un null. Si quisiéramos que al usuario le llegara algo como, no sé, no tienes acceso a una página de Forbidden, podríamos hacerlo. Y después pipeamos el resultado de esto a Build Tower. Entonces coge esas capas, las convierte en otra vez en un edificio y ahora ya nuestra aplicación puede ser utilizada. Entonces, en resumen de Tower, Tower añade diferentes capas de funcionalidad a nuestra Shiny a través de middleware. Reduce un poco la complejidad de una arquitectura de middleware en R, que, de nuevo, típicamente para implementar una arquitectura de middleware, te tocaría ir a aprender Nginx, ir a aprender Apache. En el caso de Nginx, te tocaría ir a aprender otro lenguaje de programación que es Lua. En el caso de Apache, creo que es un script custom que utiliza Apache, no estoy muy seguro, pero te tocaría ir a aprender otras cosas. Aquí tú puedes hacer tu propia arquitectura de middleware directamente en R. También te permite crear middleware. Ah, bueno, aquí esto es lo que acabo de decir. No te toca irte a otras soluciones. Y lo último es que es extensible. O sea, tú puedes crear tus propios paquetes de R, tu propia funcionalidad utilizando Tower. El GitHub de Tower es github.com/expantia/tower y la documentación de nuevo está en prodverse.expantia.com. Voy a tocar en esta parte de que es extensible porque el siguiente paquete va a mostrar que es Taplog. Prácticamente, escoger Tower y agregar unas capas muy específicas a una aplicación Shiny o a un Plumber API. Entonces, Taplock, como mencioné ahorita, Taplock es un paquete que te permite integrar diferentes proveedores de identidad en tu aplicación Shiny. Entonces, yo quiero que mi tablero tenga, cuando entres, te mande a Microsoft para que te identifiques, o te mande a Google para que hagas login con Google, o te mande a X proveedor para que te identifiques. Y eso es lo que hace Taplock. Entonces, como para mostrarlo de una forma tal vez un poquito más visual, de nuevo, nuestro servicio de Plumber o de Shiny, tenemos nuestros usuarios y ahora simplemente Taplock lo que hace es agregar esa capa. Agrega la capa de autenticación que nos permite identificar los usuarios. En este caso, miren que el usuario amarillo pobrecito llegó hasta la capa de autenticación. Seguramente la capa de autenticación le dijo, hey, vete, identifícate con Google. Y no tenía su usuario y su contraseña ahí, entonces no se pudo identificar. O tal vez las políticas de la empresa en la que está registrado o en la que la aplicación se maneja, dice, hey, solamente personas internas de la empresa tienen acceso a esta aplicación. Entonces no dejes que nadie pase. Entonces, el pobre usuario amarillo no pudo entrar a nuestra aplicación. Taplock tiene en este instante integración con lo que es Microsoft Entra ID, previamente llamado Azure Active Directory, pero con cualquier nombre que le pongas funciona con estas dos. También funciona con Google Cloud, o sea, tiene login con Google. Funciona también con Auth0, que es otro proveedor de identidad muy popular. Y pongo aquí de nuevo el punto, 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 porque esta lista no está terminada. Seguramente en el futuro van a llegar más integraciones con más proveedores. Si ustedes tienen la necesidad de implementar un tablero Shiny y ustedes tienen autenticación con un proveedor, no sé, por ejemplo, con Cognito de Amazon, podría agregarse en un futuro. Entonces dejo ese punto, 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 porque esta lista seguramente se va a expandir. Aquí hay un ejemplo de código de cómo poner autenticación en una aplicación Shiny. En este caso, traemos Shiny, traemos Taplock y lo primero que defino, y lo puedo definir después, pero lo puse de primero, es crear una configuración de OpenID. Entonces aquí creo New OpenID Config, le digo cuál proveedor voy a usar. En este caso es Entra ID, pero ahí también podría poner Google, por ejemplo, si quisiera autenticación con Google. Y aquí le paso unos parámetros que me pide en este caso Microsoft validen que no soy cualquiera, que soy una persona que está autorizada a pedir información de identidad. Entonces aquí le paso esto que es Tenant ID, Client Secret, se los paso por variables de ambiente porque es la buena práctica para manejar secretos. Después creo mi UI, text output. En este caso tengo un output de usuario, un texto. Y aquí tengo mi server donde renderizo ese texto. Y acá al final, la única diferencia con una aplicación Shiny normal es que le estoy poniendo, en vez de Shiny App, SSO Shiny App. Y le paso mi configuración de proveedor. Y ahí automáticamente tenemos autenticación con nuestra aplicación Shiny. Hago un resalte de estas tres líneas de código.
porque desde el server Taplock también nos da unas funciones para poder extraer información del usuario. En este caso estoy extrayendo el given name, o sea, el nombre dado, estoy extrayendo el family name, que es el apellido, y ahí estoy también extrayendo en qué momento expira el token, o sea, en qué momento Microsoft le dice que ya no debería tener más acceso. No significa que no podamos seguir teniendo al usuario ahí si se acaba el acceso, pero seguramente sería buena idea mandarlo a que se vuelva a identificar con Microsoft, como cosas que típicamente ocurren cuando uno entra a su correo y le pide otra vez login. Es más o menos el mismo proceso. Aquí también podrías extraer el correo electrónico del usuario. Si quisieras implementar un sistema de yo solamente quiero que tales usuarios tengan acceso a tales datasets. Puedo implementarlo. Si yo tuviera, pues, yo pudiera extraer, por ejemplo, roles. Entonces, si yo tengo los roles que tienen ellos en Microsoft o en Google, pues yo podría extraer los roles y con eso podría, por ejemplo, decir, solo tales roles tienen acceso a tales datos o solo tales roles tienen acceso a la aplicación. Entonces, tengo la capacidad de hacer eso. En resumen, Tablock implementa autenticación con SSO directamente en Shiny y en Plumber. Las características principales es que viene preconfigurado. No les toca a ustedes ir a aprender cómo funciona em, a la minucia el sistema de identidad. Simplemente pueden poner los credenciales que le piden a TI. Pásenme, porfa, estos credenciales y con eso van a poder implementar de una su SSO. Es seguro porque convierte la aplicación en algo que cumple con las políticas de seguridad de la empresa y también de los proveedores, si no, no podríamos extraer la información. Es de alto desempeño, nunca va a haber una limitación por parte de la aplicación, siempre va a quedar en el proveedor de autenticación, entonces no se tienen que preocupar por esa parte. Y de nuevo, es extensible. Ustedes, si quieren implementar su propio sistema de autorización sobre Taplock, están completamente bienvenidos. El URL de GitHub, una vez más, github.com/expantia, en este caso /taplock, y la documentación de nuevo en prodverse.expantia.com. Entonces, listo. ¿Quieren hacer uso de alguno de los paquetes o de las herramientas que trae Prodverse? ¿Qué pueden hacer? Pueden entrar a prodverse.expantia.com. Ahí van a poder leer un poco de qué es el Prodverse, un poco de cada una de las herramientas. Van a encontrar documentación, tutoriales paso a paso de cómo llevar sus productos de R a producción y cómo pueden utilizar el Prodverse para hacer ese sistema un poco más sencillo. Muchísimas gracias. Y si hay alguna pregunta, creo que es el momento.